Hola amigos, en este problema continuamos encontrando resistencia equivalente a resistencias que están conectadas de distinta forma. Y las herramientas que necesitamos para poder resolverlo las pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, donde podrán ver el comportamiento de las resistencias conectadas en serie, también en paralelo, los elementos a considerar en cada tipo de conexión y las respectivas resistencias equivalentes. Y el problema nos dice, para la red de resistencias de la figura en donde R es igual a 11 ohm, determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B. En primer lugar vamos a ver el tipo de conexión que hay entre las distintas resistencias. Nosotros sabemos que cuando resistencias están conectadas en serie, hay una única corriente en común, y cuando están en paralelo existe un par de nodos de entrada y de salida que están en común. Por ejemplo, podríamos ver que esta resistencia de acá abajo, con la de la izquierda y con la de arriba, tienen exactamente la misma corriente. Suponiendo que por aquí entra una corriente, esa corriente sigue un camino por las tres resistencias. O sea, estas tres resistencias están conectadas en serie. Luego vemos que la resistencia equivalente a estas tres tiene un nodo de entrada y un nodo de salida en común con esta resistencia R que está acá al medio. Entonces, la resistencia equivalente a estas tres, con esta resistencia que está al medio, están conectadas en paralelo. Luego, la resistencia que queda acá, ya eliminando todo eso, va a quedar en serie con esta resistencia acá arriba, porque ya no va a haber nada más por acá. Recuerden que ya tenemos la resistencia equivalente de todo este elemento y entonces estas van a estar en serie. Y por último, tenemos un nodo de entrada, un nodo de salida y nos quedará conectada en paralelo. Ahora comencemos con el desarrollo de esto. Habíamos dicho que estas tres resistencias están conectadas en serie, porque de hecho si vemos acá una corriente, a ver, la podemos dibujar. Esa corriente va a pasar por esta resistencia, luego va a pasar por esta resistencia de acá, y luego por esta. O sea, es la misma corriente pasando por las tres resistencias, y eso nos lleva a decir que estas tres resistencias están conectadas en serie, así que las podemos reemplazar por una única resistencia, que le voy a llamar R1, y como estaban conectadas en serie, la resistencia equivalente, en este caso R1, va a ser la suma de las resistencias por separado, o sea, R más R más R, y en este caso sería 3R. Ahora continuamos. Habíamos dicho que estas tres resistencias iban a estar en paralelo con esta resistencia R, como podemos ver acá. Aquí entra una corriente, hay una parte que se viene por este lado, hay otra que se va a venir por este otro lado, y bueno, incluso hay una parte que se va a venir por esta resistencia aquí en diagonal. Y bueno, como estas dos sabemos que están conectadas en paralelo, la podemos llevar a una única resistencia que le vamos a llamar R2, la vamos a poner por acá, y sabemos que la resistencia equivalente para los elementos que están conectados en paralelo va a ser la suma de los inversos, o sea, tendríamos acá 1 entre lo que habíamos llamado R1 más 1 entre R, que sería esta resistencia de acá. Entonces, nos quedaría 1 entre 3R más 1 entre R. Si hacemos esta suma, nos va a quedar 4 tercios R, y por lo tanto, de aquí podemos despejar. Recuerden que R2 es este numerito, lo vamos a elevar a menos 1, o sea 4 tercios R elevado a menos 1, y esto sería 3R entre 4. Bueno, en este punto, antes de olvidarme, ya sabemos que la resistencia R vale 11 ohms, o sea, la resistencia equivalente de R1 sería 33 ohm. Si hiciéramos el cálculo acá, nos daría algo así como 33 entre 4, que eso sería 8,25 ohm. Y con esto podemos seguir. Luego habíamos dicho que la resistencia equivalente a todo este conjunto, que es R2, iba a quedar en serie con esta resistencia. Y como podemos ver, si por aquí entra una corriente, esa corriente seguirá un único camino entre estas dos resistencias. Por lo tanto, la conexión entre ellas va a ser una conexión en serie, y podemos llevar esto a una única resistencia, que la voy a poner así, que le voy a llamar R3, y ese R3, por ser una conexión en serie, nos va a quedar como la suma de las resistencias por separado, lo que sería R2 más R, y en este caso sería 3R entre 4 más R. Eso nos va a dar un valor de 7R entre 4, o sea, poniendo esto en la calculadora, debiera ser aproximadamente, a ver, 7 por 11 entre 4, y eso es 19,25 ohm. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Este conjunto lo llevamos a una única resistencia R3, por abajo nos quedó R,
Y como vemos, acá hay un nodo de entrada, acá hay un nodo de salida que es común a estas dos resistencias y por lo tanto están conectadas en paralelo. O sea, podemos llevar todo esto a una única resistencia que le vamos a llamar R sub E, que como es una conexión en paralelo sería 1 entre esta resistencia equivalente igual a 1 entre R3 más 1 entre R. O sea, R3 es 7R entre 4, o sea, esto nos quedaría 4 entre 7R más 1 entre R. Y esto nos va a dar un resultado de 11 entre 7R, pero no nos olvidemos que esto es el inverso de la resistencia equivalente. Por lo tanto, para recuperar esa resistencia equivalente, lo que vamos a hacer es tomar este número, 11 entre 7R, lo vamos a elevar a menos 1, y nos va a dar 7R entre 11. Y entonces, si nosotros nos acordamos que R vale 11, nos va a quedar un valor de exactamente 7 ohm, que sería el valor de la resistencia equivalente entre A y B. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es: ¿cuál es la resistencia equivalente entre A y B para la siguiente configuración de resistencias? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.